Oviri, pero seguro que vamos a ver una preciosa carrera. Sí, porque además recordemos que hubo en el meeting de Doha, hubo 3000 y ahí la que venció fue Beatriz Chebet con la mejor marca mundial del año, con 8:27:49, por delante de Kinkenboy, de Rengeruk y de Len Oviri. Efectivamente, sí. Hasta luego Oviri, pues en la distancia correspondiente, que eran los 5000 metros de los Bilde Games de Oslo, ganó con una gran marca, 14:26, por delante de Fantu Worku, que también la tenemos aquí. Ahí la veis. Worku. Vamos a ver si ya se da la salida. De momento el camino al diamante lo lidera Margaret Chelimo Kinkenboy, keniana, con 13 puntos, empatada con Oviri. A poco que puntúe hoy, ya que no está Oviri, pues la atleta keniana Kinkenboy se va a poner claramente en la primera posición de la lucha por el diamante. Esto luego se traducirá en un 5000, luego os lo comentamos, yo diría rarísimo, en Zúrich. Pero bueno, os lo comentamos luego. Comienza esa prueba de los 3000 metros categoría femenina con la catalana Esther Guerrero lanzando la carrera. Son muchas atletas, 16 atletas. Esther Guerrero es la que se ha de poner en la primera posición. Muy correctamente la otra liebre, Kate Van Buskik, la deja en esa posición. No, pues se ha puesto ahora primera. Estaba previsto que fuera Esther Guerrero la que marcara el ritmo como primera liebre, pero tal vez ha habido un cambio a última hora para que sea la canadiense la que marque el ritmo. Y insistimos, la idea es que pasen a 1:07 la vuelta aproximadamente. Vamos a ver si lo consiguen y a ver a dónde nos llevan estas atletas de hoy. Esperemos que seguro que veremos una carrera bien bonita. Niyon Saba está claro que se ha colocado ahí detrás de las libres, quiere una carrera mínimamente rápida, por lo que parece. Niyon Saba, Klosterhalfen, De Vries Stafford, Kinkenboy son las que están siguiendo a las dos liebres. A ver, la referencia de la primera vuelta, yo diría que han pasado probablemente un poquito más lentas, sí, ¿no? Sobre 1:08 por ahí. 1:08, una cosita así. Él pedía 1:07, bueno, no está mal. No está mal. Seguro que Esther luego pues cumple perfectamente. Lo que no tenemos información de hasta dónde quieren que llegue la segunda libre, que está claro que va a ser Esther Guerrero. Niyon Saba siguiendo a Esther Guerrero. Está claro que bueno, pues llegará hasta donde vea que puede mantener el ritmo que le han pedido, ¿no? No sé si va a poder llegar hasta 2000 metros, sería interesante. 1:08:77, esa primera vuelta. Sí, un poquito lento. Sí, porque se han ido más de un segundo, casi 2 segundos lo que estaba previsto. Christopher Nielsen, primer intento sobre 5:65 en el salto con pértiga. Es el subcampeón olímpico. Venció hace 48 horas en Lausanne en unas condiciones muy complicadas y vuelve otra vez a franquear el listón a la primera. Sí, este chico está en muy buena forma, sí. Está claro que es un candidato a, bueno, el otro día precisamente a la sorpresa, ¿no? Fue realmente sorprendente que no ganara Duplantis, las condiciones eran muy complicadas, muy difíciles. Nielsen se adaptó muy bien, Duplantis no tanto, y hoy creo que las condiciones son completamente diferentes, probablemente volvamos a la normalidad en ese sentido. Duplantis decía que se equivocó en todo, se equivocó en los movimientos aéreos, se equivocó en la elección de las pértigas, que no escogió las pértigas que tenía que escoger. Ahora vemos antes a Sam Kendricks, el gran ausente de los Juegos Olímpicos, también sobre 5:65 sin problema. Y él achaca que todos esos errores que cometió se debe a que no tuvo esta vez a su entrenador a su lado. Bueno, claro, es el entrenador, entre otras cosas, está para eso, ¿no? Dice, iba súper despistado, además de que las condiciones no eran buenas para saltar. Dice, pero es que os recordáis, ¿no?, que estaba la cadera mucho más alta que el listón y luego pues había unos errores que le hacían cometer esos nulos. Vamos a ver qué ocurre hoy con Mondo Duplantis. Volvemos otra vez a los 3000 metros con pocas novedades porque Van Buskirk y Esther Guerrero siguen marcando el ritmo con Niyon Saba, Kinkenboy, Klosterhalfen, Chebet, McColgan, que están en esas posiciones. Ahora ya el ritmo es mejor. Sí, ahora sí que han ido a 1:06
1:07 esa por vuelta. Sí, porque han pasado en 3:21 más o menos Sí. la tercera vuelta. El 1000 en 2:48:08. Sí, está claro que la bueno, cosa ya se parece estar un retira poco- la primera libre después de 2000 metros y Esther, que yo creo que va a intentar llegar a los 2 kilómetros, marcando el ritmo a Niyonsaba y a Westerhofen. Fijaros que ya solamente quedan en ese grupo 8 atletas y que por tanto el ritmo ya de 1:06 la vuelta ha hecho que sea mucho más selectivo para las atletas que en un principio iban todas juntas a 1:08, iban cómodas, a 1:06 ya no tanto. Efectivamente, ya empezamos a ver 3 grupos bien claramente diferenciados, son 3 carreras diferentes ya. Mira, y ahora se quedan solo 4 por detrás de Esther Guerrero. Y Que están Esther- quedando más. Esther, que la está indicando a Niyonsaba. Parece que se está intentando abrir un poquito para molestar lo Sí. menos posible a Niyonsaba. Y bueno, a ver hasta dónde puede aguantar Esther. Si aguanta hasta el 2000, me parece que ya no. O sea, que hasta ahí lo deja. Hasta ahí Yo aguantó creo que Esther Guerrero, ha cumplido perfectamente efectivamente. la labor de liebre porque eran ritmos de 1:07 a la vuelta y eso es lo que ahora mismo tenemos de media. De media más o menos es 1:07 la vuelta, entre 1:68, 1:07 y es un buen ritmo para Niyonsaba. Niyonsaba que ha dicho, bueno, pues ya no necesito más liebres, se pone en la primera posición por delante de Margaret Chelimo Kickenboy, de Thierry Hutaye y de Constant Klosterhalfen, la alemana que se está quedando un poquito, se está haciendo muy selectivo ese grupo, porque Niyonsaba Cuidado con ella, Cuidado que está ahora ya haciendo las vueltas más rápidas, está a punto ya de bajar de 1:06 por vuelta. tiene un ritmo tremendo. Y eso es un, sí, es un hachazo importante el que ha metido la atleta de Burundi a sus 2 perseguidoras. Ahora llega hasta la segunda posición la etíope Taye. Kickenboy queda en el tercer lugar. Klosterhalfen sufriendo mucho, corriendo en tierra de nadie con la amenaza de Fantu Worku y de Liz Kraunit, incluso de Beatriz Chevet, que está en la 8ª posición por detrás. Cómo se ha roto la carrera una vez que se ha retirado Esther Guerrero y cómo ha roto la carrera de Niyonsaba, Estamos en las bases de una marca final de 8:20, Sí. Porque está en 2:47 la vuelta. No, la mejor marca mundial del año va a caer y probablemente la hagan también Taye y Kickenboy, Sí, sin duda. Si el ritmo sigue así, desde luego las 3 primeras van a pulverizar la marca mundial del año, que es de Chevet, de 8:27, pero es que se van a ir en principio, si no hay un gran cambio de ritmo, entre 8:20 y 8:22. Si no hay un cambio de ritmo, ya sea para bien o para mal. El 2000 lo pasó Francine Niyonsaba en 5:34:46. Fíjate en el apoyo derecho de Niyonsaba, José Luis. Sí. Muy en inversión, muy hacia una rotación interna. Lo más normal en los errores que siempre vemos es la eversión del pie. Eso lo analiza muy bien con su plano frontal el gran Joan Rius. Efectivamente. Y ella, pues totalmente al revés. Ahí vemos a Esther Guerrero, que ha cumplido ya con su labor de liebre. Yo no daría la carrera seguro para Niyonsaba, porque Taye y Kickenboy están acercándose a la atleta de Burundi. Sí es cierto que, claro, Niyonsaba tiene un final muy bueno. Es una chica que viene del 800, que ha sido 2 veces campeona del mundo 800 en pista cubierta. En esta última vuelta, en un principio, ella le debería quedar otro cambio. Además, habrán bajado un poquito el ritmo a 1:08, pero es que las tiene cerca. Tiene cerca tanto a la keniana como a la etíope. Sí, las tiene muy cerca. Efectivamente, lo lógico es que Niyonsaba se termine llevando la carrera porque es más rápida, pero todo depende de lo agotada que esté ahora mismo. En un momento dado le ha metido mucho ritmo a la carrera y es posible que lo vaya a pagar en algún momento, pero bueno, da la sensación de que va a poder aguantar hasta el final. Lo vamos a ver ahora mismo. La referencia de Beatriz Chevet, la líder mundial del año, que va a perder, creo yo, ese título, es 8:27:49 en el meeting de Doha. Ojo, porque todavía quieren lanzar un ataque Kickenboy y Taye, y será la salida de la curva cuando efectivamente Taye se pone a la altura de Niyonsaba. Niyonsaba dice, ojo, que yo vengo del 800, que soy la más rápida al final. Y vamos a ver cómo está aguantando precisamente ese ataque de Taye. Taye todavía hace un esfuerzo para poder atacar a Niyonsaba. Niyonsaba muy rápida en esa última recta, consigue la victoria, 8:19:08. Es más o menos lo que tú decías sobre 8:20, récord del meeting, mejor marca mundial del año, que la han conseguido además las 3 primeras clasificadas.
Cuidado que es una gran marca, ¿eh? Se coloca ahora mismo la quinta, si no me equivoco, de todos los tiempos. Sí, sí, y además es récord de África. Sí, esto es un marcón como la Copa Sí, Bombín, sí, récord de África, récord del meeting, mejor marca, esa líder mundial del año, récord nacional, evidentemente, si es récord de África también es récord nacional. Para esta mujer, Francine Niyonsaba. Qué gran adaptación la de esta mujer a las carreras más largas, ¿eh? O sea, venía del 800, ella fue, si no me equivoco, medalla de plata en Río, en el 800. En Río, en el 800, y 2 veces campeona del mundo en pista cubierta en el 2016 y 2018. Muy bien, muy gran adaptación. Aquí vemos perfectamente ese apoyo en rotación interna ahí, muy extraño. Sí, sí. Pero insisto, gran adaptación de esta mujer y enorme marca, quinta de todos los tiempos, ¿eh? Y fue la primera atleta de Burundi que consiguió una medalla olímpica en la historia, en el 2016. Para que nos hagamos una idea, dejando a un lado las 3 atletas que están primeras en el ranking mundial de todos los tiempos, que son las atletas chinas de aquella carrera, Wang Kuzan. Eso es de Pekín del año 93. Sí. Sospechosas, sí, lo dejamos ahí. Tremendamente sospechosas. La cuarta es Sifan Hassan con 8:19:49. Es decir, estaríamos ahí. La carrera ha sido rapidísima porque Taye consigue también récord nacional de Etiopía con 8:19:52. Kikenboy marca personal 8:21:53. Las 3 primeras, por tanto, están ahora liderando el ranking mundial del año y marca